Tenemos que hacer el trabajo duro para comprender verdaderamente el racismo. Creo que es la obligación de las personas que han creado, perpetuado y beneficiado de un sistema opresivo ser ellos quienes lo desmantelen. Eso depende de nosotros. Ese fue el discurso que dio anoche Joaquin Phoenix al recibir el BAFTA, Mejor Actor, delante de la Real Academia Británica de Cine. Yo creo que de aquí, desde Radio Guadalquivir, nos unimos a no al racismo, sí a la igualdad, a la parcialidad, y que el séptimo arte sea igual, da igual la raza, la etnia y demás. Dicho esto, muy buenas tardes y bienvenidos una semana más. Ahora viene cuando la matan. Hola, hola. Buenas tardes. Ya sabéis, vuestro programa de cine aquí en Radio Guadalquivir. Nos podéis escuchar en la 106.2 de la FM si sois de Jaén, en radioguadalquivir.online, y nos podéis ver en nuestro canal de YouTube, en Radio Guadalquivir. Bueno, ya estamos una semana más aquí estoy aquí con mis amigos, con Joaquín. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Con David Cruz. Buenas tardes. Te falta el piedra, ¿eh? Ya, por eso. Con Jorge Serrano. Buenas tardes. Y bueno, si la semana pasada estuvimos aquí hablando un poquito sobre los Oscars, y evidentemente la semana que viene tenemos el día 10 de febrero, que es el lunes, hablaremos sobre qué ha pasado allí. Hemos pensado que esta semana, para que nos conozcáis un poquito más, sepáis de nosotros, sabéis nuestros gustos, porque nos visteis la semana pasada, bueno, con un tema, un contexto muy claro, pero esta semana vamos a hablar de nuestros gustos personales. Hemos pensado que el tema va a ser nuestras 5 películas preferidas, favoritas, el por qué somos así, por qué nos gustan, y que, bueno, que pensamos que para que nos conozcáis un poquito más está bien. Pero antes de todo esto, ya sabéis, vamos a estar todos los lunes en directo, como estoy diciendo, como hoy a las 6 de la tarde, y a partir de, si Dios quiere, la semana que viene vamos a tener algún tipo de sorpresa, sorteo y demás con vosotros a través de nuestras redes sociales, las cuales mi compañero Joaquín nos va a decir ahora cuáles son. Pues mira, tenemos una cuenta en Twitter que es @ahoraviene_cuan1. En realidad hay que buscarla por ahora viene cuando la matan, siempre con la última A de la en @ porque no permite Twitter poner nombres más largos. Y en Instagram tener la cuenta con ahora viene cuando la matan, ¿vale? Por ahí nos podéis seguir, podéis hacer vuestras consultas, preguntas, en fin, que le demos movimiento a esto. Muy bien, esas son nuestras redes sociales para que, ya sabéis, sobre todo el canal de YouTube también, que os suscribáis, le dais a la campanita, le dais like, que estáis suscritos todos a millones de canales de tutoriales de cómo poner un rodapié, cómo hacer una tarta de queso, luego que le demos ni cocináis, bolilla. Ni llamáis al albañil, al fontanero para que lo arregle, así que suscribiros. Bueno, aparte del tema principal que yo lo he dicho, la portada que va a ser nuestras películas preferidas, además, lo que sí vamos a tener toda la semana una sección troncal sobre los estrenos que ha habido esta semana aquí en los cines de Jaén, para que sepáis que podéis ir a ver al cine y que sabéis que poquitas cosas, porque es verdad que de momento se estrenan poquitas cosas, pero tenemos 3 estrenos y Jorge creo que nos va a comentar que se ha estrenado esta semana, este viernes pasado. Bueno, pues este viernes pasado, que podamos ver aquí en Jaén, hemos visto 3 películas, ¿vale? Una de ellas es Adu, ¿vale? Una película en la que, bueno, los protagonistas son Luis Tosar y Ana Castillo y Mustafa Oumarou, no sé si se pronuncia así, bueno. ¿vale? Bueno, son 3, un poquito contaros de qué va la película, son 3 historias en apariencia cada una diferente, pero todas al final se entroncan en lo mismo, y al final todo va basado acerca de, bueno, muchos de los problemas que existen en África, el racismo, lo que es la inmigración, sobre todo la inmigración, pasando por la caza furtiva y demás, ¿vale? La segunda película de la que venimos a hablar es Underwater, ¿vale? Bueno, una película, el reparto es Kristen Stewart, Vincent Cassel y T.J. Miller. Bueno, esta básicamente es el cine de catastrófico, no catastrófico, sino de accidente aéreo, pues submarino. Como en la sexta por las tardes, correcto, los accidentes aéreos. Correcto. Vale, pero este es submarino, es una plataforma submarina la que se empieza a inundar, y la única manera que tienen para salvarse es ir andando hacia una plataforma petrolífera submarina que está muy lejos. A tomar por culo, vamos, básicamente. ¿Con tiburones o sin tiburones? Con toda clase de bichos mitológicos y demás. ¿Vale? Madre mía. Y luego, esta película va para los opositores, ¿vale? La película se llama Para toda la muerte. No para toda la vida, para toda la muerte.
Aquí estamos hablando que es Alberto López, Alfonso Sánchez y Estefanía de los Santos, ¿vale? Los protagonistas, el director es el mismo Alfonso Sánchez. Pero... Y este es la historia cuenta, un chaval que se presenta a unas oposiciones y es el número 1 de los suplentes. Ahora vas y lo cascas. Entonces, esa disyuntiva de... Alguien tiene que morir. Claro, alguien tiene que morir para que morir. yo coja la plaza. Entonces, ya no solamente eso, sino que a lo mejor el número 2 también le merece la pena matar al número 1 de los suplentes y al último de los otros. Entonces, bueno, un poco una historia que aquellos que estén más o menos, que hayan estado en esa situación, que yo conozco algunos, hasta te lo planteas de decir, bueno, joder, se podría morir. Se podría morir, ¿sabes? Bueno, pues eso es lo que se ha estrenado en Jaén. Hay que decir que se ha estrenado Judy, Exacto. la supernominada Judy, con la Renée Zellweger y demás, que no tenemos la suerte de tenerla aquí en Jaén, pero bueno, el que viaje y demás y quiera verla, que merece muchísimo la pena. Bueno, pues como comentaba antes, en el programa de hoy vamos a hablar de eso, nuestros gustos personales, nuestras películas favoritas. No tienen por qué ser todo obras maestras. Además hemos tenido la suerte de no coincidir, o sea que tenemos aquí 20 películas diferentes sobre la mesa. Somos 4 personas que tenemos caracteres y demás. Ahora iréis viendo que hemos juntado aquí una amalgama de films raritos en algunos casos. Por decirlo de alguna manera. Bueno, yo he ordenado aquí en el mini guión que empecemos por Jorge. Voy a decir sus 5 películas favoritas, las que ha elegido a él, y ahora vamos comentando. Ha elegido Seven, ya sabéis, de David Fincher, ese gran thriller. El silencio de los corderos, que yo creo que no hay que decir nada. Puedo decir, por ejemplo, Clarice. Y poquito más. Cadena perpetua, ese gran dramón carcelario. Yo soy Sam. Película. Yo soy Sam con el infravalorado, bajo mi punto de vista, Sean Penn. Y La lista de Schindler. De La lista de Schindler, ya que punto suspensivo, nos callamos todos. Bueno, Jorge, ¿por qué has elegido estas 5 películas? ¿Qué te dicen? ¿Qué te transportan? ¿Qué quieres comentarnos así por encima? Bueno, en primer lugar, si veis las 5 películas están más o menos, son todas de la misma época. O sea, la más reciente de todas estas películas es Yo soy Sam, ¿vale? Una película del año 2001, es decir, hace ya 19 años de la película. Y de las 5 que yo he elegido, la más antigua es El silencio de los corderos, del año 91. ¿Qué edad tienes, Jorge? Para que lo sepan nuestros oyentes y demás, para que el contexto siempre es importante. ¿Por qué no en los 90? Sensación de vivir, Melrose Place, en fin. Mi edad, 22. O quizá, puedes mirar a aquella cámara y decir 22. O incluso 42. Bueno. Obviamente en el año 91, que fue El silencio de los corderos, yo tenía 14 años. Imagínate, para mí el flash de una película... estas 5 películas que he elegido las elijo principalmente porque a mí me marcaron. Fueron de estas películas que terminas de ver la película y te quedas como diciendo, hostia, tiene un impacto sobre ti. Exactamente. Hostia, ¿esto qué es? No me lo esperaba. Sí. No, entonces, bueno, Seven todo el mundo la conoce. No voy a hacer spoiler porque esta es de las pocas películas, junto con, creo que con El sexto sentido, en el que si cuentas el final, jodes la película directamente, la jodes. Entonces... Estaba a punto. Estaba a punto de decir el final, no sea así, hombre. Vale, entonces Seven es... a mí me llamó mucho la atención cómo pasa está muy dicho, pero es que es verdad, a mí me llama mucho la atención de pasar de la tristeza de los primeros 5 crímenes, ¿vale? De una ciudad plomiza, una ciudad lloviendo, gris, oscura, a de repente la luz pasar a campo abierto, Entonces, bueno, me llama mucho la atención todos esos contrastes, el contraste de la experiencia, el contraste de la experiencia y el ir mucho más relajado en el papel de Morgan Freeman. Brad Pitt, sin embargo, esas ansias de quiero hacerlo bien. De demostrarle a la juventud, sí. Exactamente. Y bueno, eso me llamó mucho la atención, fuera parte de lo que es el argumento y de cómo lo va hilando para que llegue el final de la película y te deje en shock. Y ahora viene cuando la matan. Exactamente, y ahora viene cuando la matan, correcto. Por eso es este. De hecho, tu ranking, tus 5 películas,
Muy probablemente, quizás menos la lista de Schindler porque hay historia al fin y al cabo, pero ejemplifican muy bien por qué se llama nuestro programa así. Sí. Ahora viene cuando la matan. Son todas películas en las que, más allá de que te enganchen o no, tienen un final que está esperando que ocurra los últimos 15-20 minutos. Exacto. Sobre tu lista de películas, ¿qué pensáis? ¿Os gusta su lista de películas? ¿Hay alguna que queráis destacar? ¿Hay alguna que os impactó también como a Jorge y dijisteis, hostia? Bueno, a mí Seven me pareció una película que a nivel narrativo es impresionante para estar contando lo que está contando, que al final no deja de ser una peli thriller policíaco Asesino. de investigación y Asesino. asesinato con un asesino peculiar, Sí. como en todas Rozando- las grandes películas. Rozando incluso el terror. Sí, Rozándolo. pero sí es verdad que creo que igual que el papel de Morgan Freeman y el de Brad Pitt, pues encarnan una relación. Esa relación no se termina de entender cuando empiezan a trabajar sin el papel de Kevin Spacey. Totalmente. Y ahí es cuando yo creo que sí la película da un giro. Para mí esa película tiene un momento álgido, que es el momento en el que van a registrar su casa, llaman a la puerta, no están, y él, que se hacía pasar por periodista, llega a la escalera, Sí, y ahí empieza la otra película. Un momento que se cae el Brad Pitt, se hace la brecha en la ceja, que de hecho se la hizo de Y verdad. el cambio de Brad Pitt en ese momento de la peli, en el que pasa de ser pues alguien que está al lado de Morgan Freeman investigando, al que le pega la pata a la puerta y ya le da igual todo. Con tal de conseguir cogerlo, ¿no? Entonces, Quizás su ego está por encima de... y pasa a poli malo. Y a, Sí, y a sí. coger las riendas de la investigación. De hecho, Ya, de hecho ya. que la película empieza que Morgan Freeman se está retirando, está Se recogiendo retira, sus sí. cosas, que se va a Absolutamente. jubilar y te asignamos al muchachito guapo, te asignamos tal, el caso más difícil de mis 50 años de carrera. Bueno, luego Yo sí. destacaría, de las dos películas que ha elegido, de las 5 películas que ha elegido Jorge, hay 2 que actúa Morgan Freeman. Pero es que en Cadena Perpetua hace un papelón. Si en esta película es así de buena por esa actuación, por Morgan Freeman. Sobre todo la voz en off, Sí, que te bueno, va sí, relatando voz en la off película, es, que es esa que te primera va haciendo persona. de guía de la película, que es fantástico. Pero es que Cadena Perpetua para mí es quizá una de las mejores películas Sin lugar a dudas. carcelarias, ¿vale? De Pues, cómo... y ¿eh? Ahí hay mandanga, ¿eh? Sí, bueno, yo pensaba que iba a decir... Pero para mí una de las mejores, porque además es lo que dice en la película el personaje de Tim Robbins, que tiene la cosa narices, que yo era una persona legal, una persona honesta, y en la cárcel me he convertido en un ladrón. O sea, al final somos con lo que nos juntamos y lo que Y tenemos. porque Y esa las peli tiene circunstancias que se trama. viven. Claro, Esa peli tiene trama. tiene mucha Incluso para ser un thriller carcelario Mucha trama. tiene trama. Siendo muy de Seven, evidentemente, yo reconozco aquí que soy bastante menos de Cadena Perpetua. Para mí, La fuga de Alcatraz y Homicidio en primer grado, que están muy infravaloradas, me gustan más, pero Cadena Perpetua es de las mejores de la historia. Yo me quiero quedar con... Me encantaría comerme su hígado con una haba y un Chianti. Yo creo que el personaje de Aníbal Lecter, Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon, creo que dice Chianti, pero el Cabernet Sauvignon Dice es, Chianti, es dice maravilloso, Chianti, es dice maravilloso. Chianti. Don Sir Anthony Hopkins. O sea, es que después de eso, todo lo que ha hecho Aníbal Lecter, también hay que decirlo. Es que tenemos que ver que con el silencio de los corderos, Anthony Hopkins, es lo que tú has comentado antes de entrar en el programa. Es que tiene 11 minutos De metraje. de metraje en toda la película y le dan un Oscar. ¿No pensáis que eso ha sido un poco perjudicial para su carrera? Totalmente. No, yo creo que no. Que en el momento en el que la gente termina viendo cualquier película de Anthony Hopkins, lo digo porque estuve viendo ayer Los dos papas. Y sí, bueno, ahora está mucho más mayor, la cosa ya es un poco diferente, ya se abstrae. También hace mucho que no veo El silencio de los corderos, pero eso siempre está ahí. Sí, vamos. El personaje lo marcó, o sea, lo marcó y porque tú párate a pensar qué hizo, porque antes de eso hizo Lo que queda del día, si no me equivoco, o justo posteriormente, pero si a partir de ahí tampoco ha tenido un recorrido, o sea, ha hecho Instinto, ha hecho Fracture, ha hecho 7 días o 9 días, no recuerdo bien, con el Chris Rock, 9. 9 días. Papel relevante, obra maestra, o que nos sentamos aquí a hablar de ella posteriormente, El silencio de los corderos. Yo creo que marca mucho haber hecho El silencio de los corderos, y eso creo que te retrae mucho a la hora de coger ciertos papeles en los que la gente ya va a ver solo eso. Es muy difícil quitarte. Lo que pasa es que Aníbal Lecter. lo que pasa es que vamos a ver, también es cierto que en El silencio de los corderos 11 minutos de metraje. Luego viene una segunda parte
en la que el protagonista claramente es él. Sí, En el Aníbal. que- sí. en el que cuando la segunda parte en Florencia, Sí, sí. en la que es el conservador del museo. Pero también porque no está Jodie Foster. Porque, bajo mi punto de vista, no es que se cargaran el papel, pero Julianne Moore, o sea, Clarice es Clarice. O sea, no se haga un spin-off como hicieron con el Dragón Rojo, con Edward Norton, vale. Pero si tú vas a mantener a Clarice Starling y pasas de Jodie Foster, aunque pasen 9 años, 8 años, no recuerdo qué pasaron, a Julianne Moore, la película fue para que se luciera. Estoy totalmente contigo. Exactamente, porque además teniendo en cuenta que es que Jodie Foster también ganó el Oscar. Es que esta Sí. película es una de las 3 únicas películas en la historia Muy de redonda. de los Oscars en la que ha ganado los 5 Oscars principales. Ganó director, película, Guión. actor, actriz y guión. O sea, los 5 principales. Creo que no ganó nada más, pero es que no le estaba nominada a 8, 9 o 10, Sí. pero es que los demás les daba igual. A los 5 principales, la gran ganadora de ese año, en el año 92, fue El silencio de los corderos. Una breve reseña solamente. Vuestra opinión de la lista de Schindler, corta, breve. ¿Os parece de verdad entre las mejores de la historia? ¿Os parece la obra culmen de Spielberg? Hombre, en película. Para mí es la A obra mí más, sí me gusta más mucho. personal de Spielberg, porque le toca dentro. Le toca la dentro, fibra. le toca la fibra. Spielberg tenemos que Es recordar judío. que es judío. Y para él, además, él la tenía escrita desde hacía muchos años el guión, y la idea la tenía desde hacía muchos años. Y era como de siempre, bueno, luego la hago. Bueno, luego la hago. Hasta que hubo un momento que dijo, ahora es el momento. De hecho, El perdona, hecho de- Jorge, de- que la presentó como final de carrera. Exactamente, como proyecto de fin de fin de Hostia. carrera. Y lo echaron de la universidad después. ¡Hostia! ¡Hostia! Este pavo, pero esto ¿cómo va a ser? Vete No a va a estudiar llegar arte lejos, dramático no. ya. A este amigo George Lucas, ¿dónde está? Yo personalmente la elijo porque yo esta película la vi en el cine, en aquel cine Avenida, estupendo. Y yo me acuerdo, es algo que se me quedó grabado, en el que, bueno, todo el mundo cuando sale del cine pues sale comentando la película. Ay, pues qué chula la escena esta, pues hostia, qué guapo cuando le ha pegado la hostia no sé dónde, porque en fin, no sé qué. Todo el mundo sale comentando la película. Y ha sido la única película en la que todo el mundo ha salido en silencio del cine, como pensando realmente, hostia, es que esto realmente ha pasado, y fue muy duro. Entonces a mí me marcó mucho el hecho de que todo el mundo, no hubiera nadie que dijera, pues a mí me parece bien, pues a mí me parece mal, pues no sé qué. No, me marcó. Bueno, yo voy a hacer un pequeño comentario, quizá un poco más técnico. Esta película, que está rodada en blanco y negro, Sí, pues eso. que tiene una fotografía absolutamente espectacular, porque Brutal. todo está muy medido, todo está muy cuidado. Es verdad que los que nos hemos criado un poco con el cine en blanco y negro, es decir, que realmente en la tele había de cada 30 películas, 20 o 25 eran en blanco y negro, el blanco y negro tenía otro significado y era que no había otra cosa. Cuando ya pasa todo este tiempo del color y demás, creo que él también ha utilizado mucho el recurso del blanco y negro para evitar distracciones de ningún tipo y focalizarnos en la historia por encima de todo. Totalmente. Para, Y eso- para transmitir, Joaquín. Y eso al final es un Esa dureza. recurso técnico y artístico que se utiliza fundamentalmente buscando eso, eliminar cosas que distraen, cuando además esas cosas no van a aportar absolutamente nada a la película, y quedarnos con lo básico, con la historia. Te pongo un ejemplo sobre eso. Recuérdate los flashbacks de Edward Furlong en American History X. Toda que en también blanco y negro. que quieren, y no es porque la verdad que no lo he hilado, no lo he pensado por lo del nazismo, No, pero yo sino fíjate por que la ahí dureza, pienso- pero para sí. el que el espectador diga, "Oh", y se Y quede pi- con eso. Pero pienso también que era una manera de distinguir entre cuando él, porque la relación de los flashbacks en blanco y negro al color, digamos que en el espacio temporal de la película son recientes, Sí. eran 5 o 10 años Sí, sí, atrás. sí, sí, sí. Realmente creo que es más para que la gente se ubique rápidamente entre cuando está recordando o cuando está contando una historia del pasado a cuando una historia del presente. Indudablemente, también esa parte es más dura por eso. Sí, sí, claro. Y que lo que ocurre mal ocurre de noche, y que todo eso Sí. siempre alimenta Lo que ocurre mal siempre ocurre. lo Todo- que el espectador ve. Todas las cosas buenas ocurren a No, partir de las ocurre- 12 de la noche. Y luego está el detalle de la niña, de Sí, rojo. Bueno, claro. sí, bueno, claro, por supuesto. Yo ya para acabar con mi última 5 y muy brevemente, Yo soy Sam, la razón de elegir Yo soy Sam es porque ha sido una de las 3 únicas películas de todas las películas que yo he visto en mi vida que a mí me hicieron llorar. ¿Cuáles son las dos anteriores?
que me hicieron llorar. Sí. El Príncipe de las Mareas. También Barbara Streisand. Barbara Streisand y Nick Nolte, me pareció una historia de amor acojonante. Y bueno, siendo un niño, lógicamente E.T. ¿Vale? Pero me hizo llorar como una magdalena. Además, esto ya estamos hablando del año 2001, yo ya tenía 24, 25 años, entonces era como de no quiero llorar, hasta que haces así, miras alrededor de la sala y ves que toda la sala está a moco tendido. Y ahí di rienda suelta, y es una de las razones de por qué. Probablemente uno de los mejores papeles de Sean Penn, sin lugar a dudas, que hacer de deficiente mental muy difícil. Ahí está Dustin Hoffman en Rayman, y después probablemente sea Sean Penn el mejor que ha hecho algo así. Bueno, señorito David Piedra Cruz, que su ranking yo lo veo, y antes de comentarlo, como un capítulo de Stranger Things, porque esto se ha aglutinado todos los 80, nos montamos una máquina de pinball, las bombas otra vez, etcétera, etcétera. Pero después ha ido al cine, ¿no? Después de esto ha ido al cine. El señorito Don Johnson con Corazón en Miami, en fin, me recuerda eso. No, hombre, casi todas las películas están entre los 80 y los 90, excepto Matrix. Pensaba que te la metas con Sonic Crockett, con No, Sonic Crockett, por no se Dios. mete nadie. Bueno, el ranking de David Piedra. No, pero quiero hacer un apunte. Hombre, por no supuesto. es que están todas entre los 80 y las 90. Excepto Matrix, que está del 99. Es que excepto Matrix están todas entre el 82 Correcto. y el 85. 3 años, ahí ocurrió algo. Bueno, ahora no lo cuenta, David. David Piedra, ¿qué edad tienes, David? Igual que le he preguntado a Jorge antes de... 42. Vale, Yo creo que aquí todos rondamos lo mismo. perfecto. Año abajo, año arriba. Tenemos... Que pan más amargo. Señores, tenemos en la lista de David Piedra a E.T., el extraterrestre, Regreso al futuro, Valga. los hermanos, después hermanas Wachowski, su obra maestra llamada Matrix, Neverending Story, Por la historia favor. interminable, y dar cera, pulir cera. Daniel San, Mátame, camión. Karate Kid. ¿Qué pasa, David? ¿Por qué has elegido Maravillosa película. No, cuéntanos por qué. ¿Qué pasó? Todos entre nos el sentimos un 82 poquito y el Daniel. 85? Yo me sentía mal de Cobra Kai porque era el rubio guapo, pero bueno, a Daniel se la daban Pero todas. era, A Daniel se la eran daban, por culero, entonces. Daniel se la daban todas. Al Real Machillo se la daban todas en la Sí, boca. pero al final, ¿a quién Pero- se las dan? Al rubio por culero. Pero porque tienen que ganar los buenos. Pues Estamos por hablando eso. de los 80 en Estados Unidos, no, va a ganar el de. Bueno, en fin. Además, aparte, la Elizabeth Shue. No me vayas a argumentar la Elizabeth Shue, que la Elizabeth Shue sale bastante más guapa en cóctel. Bueno, E.T., Regreso al futuro, Matrix, La historia interminable, Karate Kid. ¿Por qué estas películas? ¿Qué te dicen? Sobre todo por el cine que yo veía de chiquitillo. Ya te digo, en el 82, que por ejemplo la película de E.T. tendría 5 o 6 años. Me imagino que iría a verla con 6 o 7 al cine, o con 6. En la Cervantes la vi yo. Correcto. Correcto, el bingo. Y no sé, excepto Matrix, porque Matrix sí es cierto que fue un punto y aparte en el cine de ficción. Ya habréis visto que excepto Karate Kid casi todas son cine de ficción. Sí. Cine fantástico. Ciencia ficción. Cine fantástico. Fantástico. Entonces, bueno, E.T. evidentemente, bueno, ¿a quién no le gusta E.T.? ¿Quién A mí. no ha llorado? ¿A ti no te gusta A E.T.? mí tampoco. Tú- Lo siento, perdón. No. Sí, No, fantástico. Jorge, ¿a ti te gusta E.T.? Ya he dicho antes que Tú lloré. también has llorado, ¿verdad? Lloré con ella. Oh, yes. Bueno, E.T. de Steven Spielberg, un peliculón Sí, señor. de ciencia ficción. 4 Oscar. Pero que Sí, señor. a ti, tú ves a E.T. ahora, a los 28 años 38 años de su estreno, que la hemos visto todo igual que, por ejemplo, una que comentaremos ahora de la lista de Joaquín. ¿Y qué te dice? Te lleva a aquella época, la ves con perspectiva y dices, bueno, Hombre, pero ya no esas tanto. sensaciones de niñez y demás, claro que me lleva. Luego ves la actuación de Drew Barrymore, que te das cuenta cuando ya ves documentales de cómo se hizo, qué es lo que provocaba Spielberg en los niños para que tuvieran esas reacciones. Y ¿Tú sabes que en E.T. sale Miss Julio del 84? no, ¿Ves? solo sabes tú que para eso eres el que lleva el Pues programa. Miss Julio, ¿sabes? Miss Julio del 84 es la que va a la espalda de Casey Ryback, que es Steven Seagal en Alerta Máxima, que es la rubia, que se llama Erika Eleniak. Ah. Lo que pasa es que todo el mundo se acuerda de Drew Que ha Barrymore. hablado de Seagal y ya me has cortado el rollo. Bueno, aquí tenemos ¿se me ve bien la cámara? ¿Puedo hacer lo de la grulla de Real Machío ahora después o no? Tío, pero no compare las churras con las merinas. Bueno, Drew Barrymore, E.T., tú la ves ahora y te recuerda, de verdad, ya Sí, en sí. serio, te transporta a aquel momento de niñez, que por eso Sí. es importante que esté entre tus películas preferidas, porque sobre todo son sentimientos al fin y al cabo. Evidentemente.
Regreso al futuro, que no sé si valora igual que Matrix. Te hago una pregunta de las dos. La trilogía completa, la primera, ¿te gusta una más que otra? ¿Fue la primera que te impactó, después vista posterior y la siguiente y dijiste, tampoco es para tanto? Evidentemente, por ejemplo, en Matrix los efectos ya en la primera es como que qué maravilla, pero en la segunda, como ya los conoces, ya solo sigue el hilo de la historia. Hombre, evidentemente la primera es la buena, la que te impacta. Matrix fue un antes y un después en efectos digitales. En aquel momento del 99 no se había hecho nada. El tema este, que yo de tecnicismo no tengo ni idea, pero el tema este de la cámara lenta, con el tema de los disparos. Son cámaras fotográficas, pero no se había visto exclusivamente para eso. Eso fue un boom. Sí, yo recuerdo, porque yo evidentemente soy más joven, pero yo fui a ver Matrix al cine, al Cervantes, daba la vuelta entera a la cola el día del estreno, que llegaba casi a, no sé si era la Taberna del Indio o el Taz Café, antes que fuese el de Anne. La vuelta entera a las 6 de la tarde del viernes. Eso fue un boom y la vi el viernes y la volví a ir a ver el lunes. O sea, yo me impacté realmente con Matrix. Matrix marcó un camino a la hora de hacer películas. Luego, para mí, bajo mi punto de vista, la segunda y tercera son buenas películas, pero que no casan con lo que fue la original. O sea, no. Tenía que continuar la historia, de alguna manera. Sí, pero si no la hubieran hecho, no hubiera pasado nada. Absolutamente nada. Terminator, no hubiéramos quedado muy bien. Bueno. Regreso al futuro hubiera pasado que no hubieran recaudado lo que recaudaron por la segunda y por la tercera. Se tendrían que hacer muchachas. Pero ¿sabéis por qué lo hicieron? Exactamente, porque había que hacer lo del cambio de sexo, recaudar, llamar a Mónica Bellucci y rescatar un poquito a Keanu Reeves. Regreso al futuro. A mí no me gusta Regreso al futuro. No me gusta, es que no me gusta Michael J. Fox. O sea, pero no tengo nada en contra de él. Pero a mí es que en los 80 me gusta, ya lo he dicho antes. Sonic creo que poco más. Es un película. Sí, para mí. No, sí. Del año 85, Robert Zemeckis de director. Maravilloso, lo he dicho bien, Joaquín. Sí, ¿no? Por si acaso. Y bueno, actor protagonista Michael J. Fox. Con Christopher Lloyd, que es uno de los mejores personajes que ha hecho, o el más reconocido desde mi punto de vista. Si es que el resto se ha metido en una turbulencia de papeles, verdad que ese fue el que le dio. Ese sí era que se quedó como Aníbal Lecter, hablamos antes, encasillado. Y a tomar por saco la bicicleta y no, ya está. Y Lea Thompson. A mí me gusta mucho esa película. De hecho, la banda sonora, ¿te gusta todo? La banda sonora es espectacular. De hecho, siempre que la ponen en televisión, haya lo que haya, un estreno, lo que sea, y eso que la tengo en DVD. Bueno, la historia interminable de Wolfgang Petersen, ese gran director alemán, que vamos a meter un poquito de... que todo es Estados Unidos, etcétera, etcétera. Que la historia interminable... Yo sí reconozco que cuando la vi de pequeño, en este caso, sí me impactó porque vi un perro volando. Eso va a empezar. Vamos a ser primitivos desde el principio. Ver un perro volando y un pavo que abre un libro y todo el mundo se vuelve loco. Pero bajo mi punto de vista, lo mejor que tiene esa película es Never Ending Story, que es la banda sonora. Que yo en aquel momento no había nacido, pero imagino que las discotecas de toda España, en Salou, eso sería y todo el mundo allí loco perdido. Imagino, porque para mí me gusta lo mejor. Es una de las primeras películas, creo que fui consciente y sobre todo el papel de la chica, que la niña era preciosa. Yo creo que con esa edad estábamos todos enamorados de la niña. Claro, por supuesto. Y todos queríamos ser el protagonista y luchar. Y una película que evidentemente ahora la ves con el tiempo y ves evidentemente los efectos especiales de aquella época. Las carencias, los déficits. Sí, esa es de las películas que ves ahora y dices, le falta algo, pero sigue siendo un película. Me encanta. Bueno, si querías enamorarte y ser el protagonista de Historia Interminable, de que sí querías ser, y ahora aquí esto se voy a preguntar a vosotros, a Jorge y a Joaquín, querías ser Ralph Macchio. Tú querías que te enseñara Pat Morita. Sí, de hecho creo que practicaba en el césped de casa. Pero sinceramente, dar cera, pulir cera. ¿Tú sabes lo bien que le vino a los padres de aquella época? A los niños que querían aprender y les decían los padres, niño, tú dar cera y pulir cera a los coches, todos los coches limpísimos. Porque los padres cuando iban a ver Top Gun y ponían lo de alistarse al ejército a la salida de los cines, no le vinieron bien para mandarlo a todos. Efectivamente. Aumentó el... Bueno, Karate Kid. Quiero contar un pequeño detalle al hilo de la historia interminable. Venga. El talismán de Aurin. Sí. ¿Vale? El original que aparece en la película lo tiene
en su casa Steven Spielberg. Un pequeño detalle en una estantería. Pero ¿por qué? Pues no sé la relación que tiene Wolfgang Petersen con Steven Spielberg, pero... Pues Bueno, sonando Ni idea. lo que nos están poniendo de fondo, ¿qué pasa con Karate Kid entonces? Karate Kid, porque es un peliculón en el que todos nos sentimos identificados. Por lo menos yo no era el guapo de clase ni entonces era de los apartadillos, y cuando veía esa película pues te sentías identificado y evidentemente querías ser. ¿Tú te Macho, apuntaste yo- a artes marciales por Karate Kid? Yo me apunté a judo. Ya. Lo tengo que Esa es decir. la pregunta. Yo Sí. llevaba muchos años antes de que saliera Karate Kid. Ya, bueno, pero aún así, a mí personalmente, lo único que me gustaba de la peli era ella, con la edad que tenía. Elisa y los Jackson. coches que tenía Paz Morita. Porque eso era Mira cómo sonrío. la bomba. Lo demás, francamente, pues no termino de verlo. Pero bueno, en lo referente a esa sensación o emoción, es verdad que ver los coches de Paz Morita era la caña. La crema. A día de hoy sigo teniendo los mismos gustos por los coches. ¿Y tú, Jorge, Karate Kid? Porque es verdad que guste más, guste menos, si es una película después, Rocky, Karate Kid, Kickboxer, quizá, bueno, películas de artes marciales que en aquel momento hicieron... Y que ha tenido remake. Sí, 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 sí. no, Karate Kid, Karate pero Remake. Karate Kid a mí, bueno, fue una peli que la vi, lógicamente, porque parecía que si no veías Karate Kid no eras nadie. Pero sí, era como de... Como Juego de Tronos. Exactamente, ¿y de qué coño hablamos, no? ¿Has visto Entonces, Karate Kid? No, pringao. no, pringao. ¡Loco! Exactamente, pues tienes que verla, pues ya está. Pero Karate Kid no es una película en la que yo, date cuenta que es una peli del año 80 y cuánto, 84. del 84. Yo tenía 7 años. 7 años. Pero incluso con 7 años yo me acuerdo de decir, si es que mucho dar cera, mucho pulir cera, Pero que el y al guapo es final rubio, se lo he dicho yo. no, que mucho dar cera, mucho pulir cera, y al final solamente sabe un golpe, que es la puta grulla de los cojones. Sí, sí, Hombre, sí. ¿cómo llegó a la final? Que sí, que como Ese llegó era al el golpe final- estrella. Bueno, sí, el Es- golpe estrella, pero que al final no deja de ser. Sí, no sé. en otro momento hacemos monográfico de artes marciales, porque tampoco es que Ran Machiva ahí diese damas en Rebeldes, por ejemplo, Exactamente. sin untado de grasa y peleándose con el Entonces, Matt Dillon, que aquí una peli de arte marcial en la que se ven nada más que 3 hostias. ya está. O sea, acá hemos venido aquí, ¿no? A llevarnos la rubia, en fin. Entonces, no. De hecho, ¿sabéis que Karate Kid es el nombre de un personaje de DC Comics? De hecho, el director de la película le pidió a DC utilizar el nombre para la película. Desde aquí hago un llamamiento. Estoy hasta las narices de DC, Marvel, señores, Mortadelo y Filemón, el Gran Ibáñez, Super López, lean cómic nacional, que pueden, en el Amazon se consigue Roberto todo. Alcácer y Pedrín. Efectivamente. Madre mía. No lo Es tenía, que así. ¿no? Bueno, Bueno, pues continuamos en Ahora viene cuando la matan. Después del repaso a sus películas preferidas de Jorge y de David, ahora vamos al momento de casi viene cuando la matan. El ranking de Joaquín Quirós, que bueno, sabemos que tiene un poquito más de edad que ellos.
Pero muy poco. Un año o 2 años. Estamos rozando casi la misma década los 4. Joaquín ha elegido bien, ha elegido ojito, 5 clasicazos. Ojito, telita. Voy allá. Gris. Ujú. Bueno, brillantina, que vamos a decir todo de Gris. El Padrino. Vamos, nos ponemos de pie todos con El Padrino. A mí una película que me gusta muchísimo, Carlos Puente de Madison. Probablemente, para mí, junto con cuando Harry encontró a Sally y Kramer contra Kramer, son las 3 historias de amor, cada una en su rollo, más bonitas que yo he visto. Centauro del Desierto. Eso es porque no has visto El Príncipe de la Marea. Barbra Streisand. Y 12 hombres sin piedad. O sea, aquí se verá que una mezcla rara. Tus gustos personales, que es a lo que hemos venido, a hablar de ello. Y bueno, empieza por donde quieras. Yo, lo mismo que le he dicho a ellos, ¿por qué hasta 5? Bueno, al lío. Voy a empezar por la primera, que es Gris. En realidad, si veis las 5, no tienen un patrón ni temporal ni temático. En realidad son películas que me han marcado por alguna razón, la que sea. Y bueno, yo os voy a contar un poco qué tiene de especial cada película para mí. Gris, una película que fui a ver, fue la primera vez que fui al cine solo, cuando los niños podíamos ir al cine solo. O sea, eso ya es un punto de inflexión para que sea una de estas un películas antes y un siempre, después. evidente. Yo vivía en un pueblo que en invierno era muy pequeño, o no de tamaño, sino de población, que fue en Girola. Entonces, enfrente de mi casa había un cine, había 3 o 4 cines de verano y había 2 o 3 cines de cerrados. De invierno. De invierno. De nada de población. Entonces, realmente los niños podíamos ir solo al cine o en pandilla. Con el bocata de salchicha y el tomate frito, no había ketchup. Y la madre nos preparaba la bolsa de plástico para ir al cine, nos sentábamos en la última fila. Y te manchaste el pantalón de tomate frito cuando viste a Olivia Newton-John. Siempre. ¿De tomate frito? Sí, de tomate Bueno, frito, salchicha con fue la tomate primera frito. vez que fui al cine solo y vi la serie, o sea, vi la sesión, la primera sesión, que era a las 9:30, y no pude remediarlo, me tuve que quedar a la segunda a verla otra ¡Sesión vez. doble! Yo fui a ver Gris y la vi 2 veces seguidas, porque me pareció en aquel momento, yo era pequeño, pero aparte de ser pequeño me pareció un peliculón por la música, que a día de hoy me sigue pareciendo igual de entretenida, de divertida y Sigue siendo igual de fantástica. Sí. La historia en Esa- sí es divertida. Esa transformación de Olivia Newton-John me parece brutal en cuanto a la peli, Sí. que sí que ahora la ves con tiempo y a lo mejor con los años pues lo ves de otra manera, pero realmente en aquel momento fue algo bastante explosivo. No se hace- pero la película no se hace vieja, Joaquín. No, No se hace vieja. los No se hace coches, vieja. que es otra parte que siguen igual- siendo clasicazos, y luego el vestuario. Sí, sí, sí. Pensad que en aquel momento esa estética rockabilly Sí, sí, sí. era muy puntera y molaba mucho. Entonces, esa es la razón por la que yo siempre voy a guardar un recuerdo entrañable de la película. Las coreos que tenían todas las canciones. Fíjate, todo. en aquel Todo. momento lo de la estética es verdad, porque lo vemos como de las chaquetas de universidad, Sí, de sí, sí. hermandad, pero que El Cazador, por ejemplo, de Robert De Niro, que es una historia totalmente opuesta, Ujú. también aparece cuando está vestido de calle ese tipo de estética. O sea, que era muy, da igual el tipo de género de cine que fuera, que en los finales de los 70, principios de 80, que yo estaba como muy remarcado. Sí, que el cine Y- high school. y esos colores, creo que también es parte de que no se haga vieja la película, porque tú la ves y más allá de que Randall Kleiser, que es el director, tampoco creo que sea un crack de esto, pero sí verá que hizo una obra, hizo un producto que 42 años después Ahí está. Se puede ver bien. Está bien. Igual. Ya no es que Y- se pueda ver bien, sino que además tiene marketing. Es que hoy en día Se tú vende. vas a comprar una chaqueta de los T-Birds o de las Pink Ladies y puedes comprar una chaqueta de las Pink Ladies. y que se siguen disfrazando en carnaval, de Carnaval. John Travolta y de Olivia Newton-John, Exacto. calcetines blancos con zapatos Pantalones negros, negros. no. Bueno, pero bueno. Bueno, yo como Michael Jackson. personalmente pienso que es una peli que también marcó un antes y un después Sí. en el cine musical a estas alturas de finales de los 70. Y eso pues creo que también abrió muchas puertas a muchas cosas. La siguiente de la que voy a hablar es un clasicazo, que es El Padrino. Yo aquí no hago distinciones entre primera, segunda y tercera. Quizá la tercera mejor que la segunda. Pregunto. En mi opinión, creo que Al Pacino en la tercera hace su mejor papel de todas, y en la parte de la segunda que le toca
a pesar de la diferencia de edad, está magistral, en mi opinión. No podemos olvidar a Marlon Brando, pero sobre todo no me gustaría olvidar un tipo que a mí me encanta, que es James Caan. Sí, bueno. Y Robert Duvall. Y Robert Duvall, que luego cada vez que pensamos en Robert Duvall siempre pensamos en la escena de Apocalipsis Now. Me encanta el olor a napalm por la mañana. Me encanta este olor a napalm por la mañana. Tiene todo el olor de la historia. Pero sí es verdad que creo que El Padrino como historia también fue un antes y un después. Totalmente. Fue totalmente un hito en la historia del cine poder hablar de la mafia por primera vez a ese nivel. Y ha marcado escuela, después han hecho millones de películas. Y sobrevivir también a lo duro que fue las bombas en los cines, la amenaza y demás. Creo que fueron muy valientes a pesar de censurar, como todo el mundo sabe, la palabra mafia y demás. Pero creo que la historia de los personajes, es decir, esa historia familiar de una generación completa, es grande. Y realmente para mí ninguna de las tres es ni mejor ni peor. Cada una tiene su peso dentro de la historia. Está claro que Marlon Brando como Padrino en la primera lo borda. Brutal. Lo comentaba contigo el otro día, creo, hablando. Es que hasta Andy García está bien, ¿eh? Hasta Andy García está bien. Y creo que con eso ya se ha dicho todo. Hasta Andy García. Y sí quiero hacer aquí un apunte para mí una de las mejores escenas de la historia del cine a nivel interpretativo, ¿eh? No digo ya a nivel de rodaje, ni de escena, ni niveles técnicos, sino a nivel interpretativo, el momento en el que Sofía Coppola muere en la escalinata de la ópera, el momento en el que Al Pacino suelta el grito desgarrador viendo a su hija muerta, me parece que hay que ser muy grande para hacer eso, para que cuando estemos viendo eso seamos capaces de sobrecogernos de esa manera. Y me parece espectacular. O sea, me parece una cosa quizás de otro tiempo. De los mejores momentos de la mejor interpretación de Al Pacino, seguro. De las mejores escenas de la historia del cine, seguro. Ojo, y que es muy bonito ver entre la primera parte y la tercera parte el paso del tiempo por todos los actores. Claro, esas canas en Al Pacino, lo bien que... Porque tampoco pasan tantos años, la arruga, pero está muy bien. Muy bien hilado. Muy bien. Porque podrían haber hecho una miniserie, imagínate, de 9 horas, de 10 horas, de 1000 historias. Yo creo que se tomó su tiempo para cocinar todo esto. Claro, efectivamente, donde iba, que lo cocinó bien y supo. Bueno, es que vamos a hablar más del Padrino, o sea, es que estamos hablando del Padrino. Hay poco que ver el Padrino, quien no haya visto el Padrino. Aparte, la anécdota del color naranja. La conoces, ¿no? Sobre todo en la primera parte, cada vez que sale va a ocurrir algo o van a asesinar a alguien, siempre hay naranja en el puesto, naranja. Le identifican con la muerte, el naranja en Coppola lo identifica con la muerte. Os recuerdo que también creó un antes y un después con el hecho de recibir el pescado, las truchas y demás. Lo vimos el otro día en el irlandés. Lo vimos en el irlandés, que siempre hay, después de eso siempre había mucho gag en el cine que han hecho ese guiño al Padrino. Claro. Padrino, o incluso a otras grandes películas, ¿no? Pero vamos, el Padrino creo que es algo especial. Y creo que a nivel de dirección, lidiar con el elenco, con Marlon Brando, Al Pacino, James Caan, Diane Keaton, Robert De Niro en la segunda parte, Robert Duvall, Andy García, John Casal, que no se nos olvide, gran secundaria, John Casal, Francis Ford Coppola, que aparte de hacer Padrino tuvo una hija maravillosa que se llama Sofía Coppola, directora, entre otras cosas, de Lost in Translation, y luego tuvo un sobrino que se llama Nicolas Cage, que ahí lo dejo. Los puentes de Madison. Madre mía. Bueno, los puentes de Madison. Qué bonito los puentes de Madison, por favor. De verdad, que ahí sí verá que me toca la patata porque me encantan los puentes. Yo puedo de entender, a ver, todo el mundo tiene sus gustos cinematográficos y también los gustos musicales. Esto es innegable. Sí creo que uno tiene que distinguir bien entre cuando ve buen cine, aunque no sea su palo, y cuando ve mal cine. Y creo que Los Puentes de Madison no solo es que sea buen cine, es que es algo realmente bien hecho, magnífico, muy bien hecho. La dirección de Clint Eastwood, pues ahí lo dejo yo también, no voy a contar mucho más. Creo que con el tiempo veremos que como director ha sido casi mejor que como actor, en mi opinión. Sí. Luego la historia en sí creo que es un historión. Tú has dicho antes, pues Kramer contra Kramer, en fin. Las historias de amor que hay en el cine habrá muchas, pero como esta creo que no hay ninguna. Es decir,
Hablamos del amor ya en la edad, en la vejez, En la madurez, hablamos de peculiaridades que ellos sienten como suyas. Tú estuviste en Bari, yo estuve en Bari, yo soy de Bari, y pensar por un instante que todo eso podía haber pasado con ellos dos juntos. Te transportan a que el espectador... ¿Qué pueda ocurrir? Que no sea nada extraordinario, Sí, que luego- es una historia al final muy sencilla. Creo que ocurre todos los que días. a nivel interpretativo es una pareja de las que han marcado una época. Que para mí estamos hablando de la mejor actriz de la historia, se llama Meryl Streep. Meryl Para mí. Streep. Seguramente. Es que además Ahí lo dejo. en los últimos 10 años es el nominado al Oscar. Ah, pero no está Meryl Streep. ¿Por qué? Porque No ha hecho nada. Pero si es que no ha hecho Deberían- nada. Es que no ha lo hecho dije nada. el Da otro igual, día- deberían nominarle. Lo dije el igualmente. otro día y lo digo ahora. Cada 5 debería de ser obligatoriamente ya. Uno para Meryl Streep. Uno, pero Por para la- hijo de quien sea, Uno para Meryl Streep. Da igual. Cada 5, eso por acumulación. ¿Sabes? Esto como en las tómbolas. No me llega para la muñeca chochona, pero si junto, Meryl tengo Streep. para la bicicleta. También en Kramer contra Kramer. También, claro, si es que Meryl Streep es la mejor actriz de la historia para mí. Lo Bueno. que además es una historia bonita, como ella sola, muy bien contada, muy bien hecha, muy bien interpretada. Y que no ha necesitado de muchos recursos. Exactamente, muy cercana, algo que la gente lo ve. Sencilla. Y si encima tienes esa edad, te transporta y te crees los personajes de Clint Eastwood y Meryl Streep. Y ya te digo, para mí es que si antes hablaba Jorge de las películas que me han hecho llorar, yo la vi con 10 o 11 años, que no me tengo que identificar en absoluto con esa historia, pero yo recuerdo a mi madre llorando al lado y digo, se divorcia mi padre, no, menos mal. No puede ser que soy muy joven, fíjate que empieza a trabajar o algo. Pero sí es verdad que noté esa sensibilidad que te da la película, que Sí. yo creo que Clint Eastwood es que para eso es un genio. Único. Un genio. Luego la siguiente, aquí ya entramos en Tenemos- drogadura, en drogadura. bueno, Ahora sí que viene Café para muy cafetero. Aquí Joaquín. viene drogadura. Bueno, Centauro del Desierto, que a lo mejor es una peli que no todo el mundo ha visto, porque es una peli antigua, es del año 56. Pero Centauro del Desierto fue un antes y un después en la historia del cine. No solo en la historia del western, o en la historia del cine de colonos, en la conquista del oeste, sino que es que realmente está basada en hechos reales. Fue una historia que John Ford hizo la peli de un libro, y la historia es real como la vida misma. Pero es verdad que creo que Centauro del Desierto, un profesor mío de medios audiovisuales siempre decía: todos los que nos dedicamos al cine profesionalmente, casi siempre decimos Centauro del Desierto y rara vez decimos cualquier otra película, porque lo tiene todo. Y porque hay un antes y un después en John Ford, que es la historia de la narrativa con los planos. Y esa narrativa con los planos es lo que ha marcado a casi todos los directores que han venido después, incluyendo los que hay ahora. Él fue un genio del plano, no tanto de la dirección artística, que lo es, sino a la hora de rodar los planos. El encuadre de cada secuencia, de cada escena, era único. Y antes lo estábamos comentando antes de empezar. Una vez le preguntaron a Orson Welles cuál es su director favorito y cuáles son sus directores favoritos, y dijo, pues John Ford y John Ford. Que estamos de acuerdo que a día de hoy no sé lo que diría Orson Welles. Para mí, a día de hoy, esto es, no sé, si está Shakespeare y está Cervantes, y Maradona, o está Maradona, o está Cervantes, de lo que hablemos. o están los Beatles, sí. estamos de acuerdo que hay mucha calidad después, pero lo que no puede negar es que ellos fueron únicos y genios. Esto es sentar cátedra. Como se me acaba el tiempo y me gustaría así brevemente comentar alguno de mis rankings, si puede ser posible. Sí. 12 hombres sin piedad, que a mí particularmente me encanta, porque Sidney Lumet me encanta, me gustó muchísimo Tarde de Perros, Sérpico, su última película, antes de fallecer, que fue antes de que el diablo sepa que han muerto, con esa gran interpretación de Philip Seymour Hoffman. 12 hombres sin piedad, un peliculón también brutal, es que te ha traído las dos últimas del 56 y del 57, dos películas que marcan un antes y un después en género, o como el caso de Centro del Desierto, que en mil cosas más. Bueno, esta peli la he puesto por dos cosas. La primera porque la vi con mi padre y bueno, hay muchas explicaciones que se me han quedado en la cabeza de La ha ido con el tiempo. de lo que son los prejuicios, de lo que son las falacias, de lo que son las mentiras y de cómo la gente a veces no quiere ni pensar, que lo más fácil es simplemente culpar antes que preocuparse de otras cosas. Esto es una peli súper sencilla, Sí. es decir, a final de cuentas es una habitación, y aquí vemos cómo los personajes están luchando uno con otro para Nudo convencer. desenlace al final, sí.
seguir el esquema del cine clásico americano. Narrativo total, al pie de la letra. pie de la letra. Lo que hacía Sidney Lumet, pero sin embargo también la habilidad de transportarte, porque las historias que Y cuentas esto- son brutales. Y esto creo que le da mucho valor a la película. No me quiero extender mucho, pero hay una cosa que sí quiero decir de la peli, y es que también esto ha marcado mucho muchas películas que han venido después sobre la temática judicial. Sí. El jurado, Acción judicial con Jim Hammond, el jurado cuando empieza, el cliente. cuando vemos el jurado, si os dais cuenta, están todos más o menos de acuerdo en que no hay que pagarle a la Sí, viuda, sí. hasta que él llega y empieza A mover los hilos para pagarle a la viuda. para pagarle a la viuda, con un convencimiento personal. Pero creo que 12 hombres sin piedad es una narrativa perfecta de lo que es una película absolutamente redonda. Yo acabo, para mí Sidney Lumet, que todo lo que hacía era redondo. Aunque no te guste lo que ha hecho, pero está Hay lo que te- reconocerle el mérito. muy bien, siguiéndolo como los pasos de lo que tiene que hacer un director. Bueno, pues yo me llamo Paco Mariscal, voy a cumplir 33 añitos en julio. Por lo tanto, mis películas son... Oye, gracias por no preguntarme a mí la edad. te lo agradezco. el único- Hombre, el único. yo tengo una sutileza que... Me gusta que respete a los mayores, Paco. Eres el único el que no le has preguntado los 51 años que tiene Joaquín. Oye, Pero qué necesidad hay. Educación y respeto siempre. No, no eran 50. ¿51? Bueno, es lo de menos un año más arriba, 43. De espíritu, sí, de espíritu. Yo he elegido 5 películas, de las cuales, como se nos va el tiempo, voy a hablar de 2, pero voy a comentar qué película he elegido. He elegido Hit, ese noir de Michael Mann con Al Pacino y Robert De Niro, que tengo que decir que ha sido la película que más veces he visto de la historia. Probablemente la pueda ver 50 o 60 veces, que es la típica que tú la ves y, o sea, la pillas en la tele y al final la acabas viendo Sí, otra sí, vez, sí, o sea, sí, porque sí. yo la veo. Para mí es la mejor película, y mira que ha habido buena, sobre ladrón y policías, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. 3 horas, 3 horas y no se me Ajá. hace larga. El precio del poder, que creo que si el otro día hablábamos de actuaciones histriónicas sobrecargadas como Joaquin Phoenix el Joker, aquí haciendo de Al Pacino de Tony Montana. Se sale ya. Pero ya Rebosa, ya le rebosa. se pasa el juego, o sea, se pasa el juego de cubano instalado en Estados Unidos, Michelle Pfeiffer, empiezo a ganar dinero, me los cargo a todos, venía por mí. Bocado de realidad, que bueno, que es esa gran película sobre la generación X, llamada X, en su momento, los 90, dirigida por Ben Stiller, luego recortáis esto. En el nombre del padre, que aquí sí me pongo serio, que... Ahí. Aquí nos podíamos levantar también. vamos a levantarnos. En el nombre No, del no, padre. Estamos aquí. yo no voy a levantar el nombre del padre. En el nombre del padre, viva Daniel Day-Lewis, ¿vale? Ahí está. Toda la semana hay que levantarse por un actor, ha tocado Daniel Day-Lewis. Y Taxi Driver, que no es que no esté entre mis 5 mejores películas, que lo está, es que para mí es la mejor película de la historia del cine, ¿vale? Y aquí me detengo. ¿Por qué Taxi Driver? Para empezar la vi con 8 o 9 años, cosa que entenderéis bastante porque estoy aquí sentado y dirigiendo este programa en vez de estar Y así estás de la con cabeza. 6 carreras, 2 másteres y trabajando en Melbourne. Bueno, me parece, si no la mejor interpretación de Robert De Niro, cerquita, por el poco recorrido que tenía, que había hecho Malas Calles muy poquito más antes de esto, por lo difícil que es el papel. Estamos hablando de el decaimiento total de una persona, el bajar a la ruina, las miserias más grandes que puede dar una persona, de un tema muy tocado en el cine estadounidense, que es ese veterano del Vietnam que vuelve y no encuentra su sitio en la sociedad norteamericana porque lo dejan de lado y se le va la pelota y se le a matar, a limpiar todo lo que él cree que no está bien en la sociedad norteamericana. Entre otros millones de cosas, pues se quiere cargar al candidato a la presidencia. Pero bueno, me parece una historia. Martin Scorsese, situando delante de los planos, me parece que los colores que utiliza para ser año 76 son, no sé si novedad, pero desde luego ese satén, esa ciudad de Nueva York oscura, pero o sea, te remarca muy bien lo que es el día y la noche, para que tú veas la tristeza de la noche, la nocturnidad de una persona que no puede dormir en su trabajo, que hasta asiste y demás. Y luego creo que tiene uno de los mejores finales de la historia, sin lugar a dudas, porque aunque tú veas, el que no haya visto, pienses que puede llegar a hacer algo de eso, cómo lo hace y cómo lo plasman para ser una película hace 44 años, me parece bastante fuerte y con un impacto visual, ya no digo emocional, visual, que llena, que todos tenemos grabado la imagen de Robert De Niro con la cresta y por supuesto la imagen icónica de al final pegándose el tiro con los dedos ensangrentados. Se han hecho guiños en el Joker, se hizo una película
bastante, no remake muy parecida, que se llama Sentencia de Muerte, de Kevin Bacon, que se cargan a su hijo y se le va la pelota también, encima con un rapado y demás. Y bueno, para mí es que la mejor película de la historia, mi película favorita por encima de todo. Tú no tienes que contar un poquito que tienes con Robert De Niro. Sí, Porque ¿El Luna? ¿El Lunarillo? bueno, el Lunarillo también lo tengo con Cindy Crawford, no tengo la fortuna de conocerla, a esa top model de los 90. De los 90, sí, es que- Tiempo. Tampoco he conocido a Linda Evangelista ni a Emma Persson, pero bueno, lo de Lunar, Robert De Niro. No lo sé lo que tengo con Robert De Niro. Para mi padre es su actor favorito y yo he crecido viendo cine con mi padre. Yo recuerdo, ya te digo, esto, El Cazador, La Misión, es lo que yo veía con mi padre. También veía Desaparición en Combate de Chuck Norris, pero bueno, eso era porque lo pasaba en Telecinco. No, en serio. Ese gran canal. El Cabo del Miedo, Despertares, todo. Es que lo he visto todo desde una edad muy temprana. Entonces, a mí me ha marcado mucho Robert De Niro, muchísimo Robert De Niro. Hit, que la he visto, la película que más veces he visto en la historia, ha sido la primera película que yo recuerdo ver solo en el cine. O sea, la pasaron para mi padre y para mí en el Alcázar solos, porque no fue nadie a esa hora. Tengo muchos recuerdos de niñez y de juventud con Robert De Niro y por eso para mí Taxi Driver, aparte que es una gran película, es mi película preferida. Y acabo con Bocado de Realidad. Bocado de Realidad es una película de eso, de una pandilla que llega a la crisis existencial de los 30, de todo lo que ocurría en aquel momento en los 90, bueno, pues los problemas con el SIDA, los problemas de la homosexualidad, los problemas del poco trabajo que había, el por qué estudias tanto y luego al final tienes que tener un trabajo, desempeñar otro tipo de función, la no poca comprensión con tus padres, en fin, es una comedia costumbrista que de aquel momento, la cual yo hice caso a un muy buen amigo mío, que me dijo, buen amigo mío, mayor, amigo de mi tío, que me dijo con 10 o 11 años, no la ves ahora, espérate a tener 20 años para que te puedas identificar y te guste más la película. Y me esperé año 2006, 2007, cuando tenía 18, 19 años. Y la vi. Y sí es verdad que yo se la recomiendo a todas esas personas que tengan, pues eso, un tipo de crisis existencial, de que ahora qué hago yo con mi vida, no sé si seguir trabajando, estudiando, me ha dejado la novia, qué hago. Me parece... Mensaje de chat. Mensaje de chat. Dice Domi, al ver muy buen programa, me voy a dar un maratón de películas porque muchas de las que habéis dicho no las he visto. Gracias. Muchas gracias para Domi por el comentario. Que te aproveche. Y bueno, acabo con Bocado de Realidad. Banda sonora brutal. Hola, One is You de U2. My Sharona de NAC. O sea, también la elijo por la banda sonora. O sea, me parece... Es que la banda sonora es brutal. Que todo el que tenga algún problema de crisis existencial en algún momento de su vida que la vea. Ethan Hawke, guapísimo. Winona Ryder, su mejor papel, guapísima. Y como he dicho antes, bueno, pues dirigida por Ben Stiller, que sí probablemente sea mejor director que actor. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Bueno, venga. Te lo compro. Esas son mis 5 películas. Como se me acaba el tiempo, todavía hablamos más tranquilamente, pues, de En el nombre del padre, que, bueno, es Alegato al Ira, El precio del poder, y Hit, que lo he dicho antes, que se lo recomiendo a todo el mundo. Yo creo que hemos dicho 20 películas, cada cual de su padre y de su madre, a cada cual mejor, ¿eh? Dependiendo del gusto que tenga cada uno por el cine. Yo quitaba 18. Bueno, yo antes de marcharnos quiero recordar que Las redes sociales, por favor, que tenemos Joaquín. cuenta en Twitter, que la cuenta es @ahora-viene-cuan1, y en Instagram, que es Ahora Viene Cuando La Matan, y que ahí nos podéis seguir, nos podéis dejar preguntas, comentarios y demás. Semana que viene concurso. Vamos a intentar que la semana que viene tengamos algún tipo de sorteo, así que suscribiros, por favor, seguidnos en las redes sociales que ha dicho Joaquín, que estamos en YouTube, en Instagram, en Twitter, también abriremos el WhatsApp, que ya lo comentaremos la semana que viene, y bueno, señores, duerman bien, coman equilibrado, amen, abrácense, tomen mucho café, pero por favor vayan al cine. Esto ha sido todo por hoy, la semana que viene nos esperamos y Ahora Viene Cuando La Matan. Chao, chicos. Hasta la semana que viene. Adiós. Chao.